Hola y bienvenidos al Baúl de Ron. Antonio Piñero Sáenz es un catedrático español de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura de cristianismo primitivo. Está especializado en cristianismo primitivo y judaísmo, Nuevo Testamento, apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. También ha sido editor de textos antiguos y traductor de libros científicos sobre el Nuevo Testamento. En la actualidad es profesor emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. En esta gran entrevista, Antonio Piñeiro responde a 53 preguntas sobre Jesús, en las cuales nos desvela muchas de las preguntas sin resolver que existe sobre Jesús de Nazaret y sobre la Biblia. Su visión y opinión sobre este tema es vista desde el punto de vista de alguien experto en la materia, un estudioso del tema. El vídeo, al ser tan largo, lo he dividido en dos partes para que no se haga tan pesado. Espero que disfrutéis tanto como yo de esta entrevista con esas 53 preguntas tan interesantes sobre este tema. Espero que os guste el vídeo, si es así dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el Baúl de Ron. Rápidamente, algunos comentarios. Antonio, antes de proseguir con la entrevista. Manuel Nielsen en Facebook dice: hola Luis Mariano, en el tema que nos toca, quería preguntaros en relación a la vida de Jesús, ¿qué se sabe de su posible estancia en Egipto, bien como objetivo de la huida de Jesús y su familia en su infancia, o incluso en sus años posteriores de los que no se tiene mucha información? Se sabe de qué posible relación pudo tener, si la hubo, con estamentos sacerdotales, con su culto. ¿Dicen algo de ello los evangelios apócrifos y de su posible viaje a la India? De Egipto, por medio de los evangelios canónicos, solo el capítulo 1 y 2 de Mateo. Pero la mayoría lo considera legendario. En los evangelios apócrifos expanden ese capítulo y hay muchas cosas. Pero normalmente hablan de un niño pequeño, Siempre los evangelios apócrifos suelen hacer retornar al niño Jesús, pues cuando es a veces de bebé, y hay muchísimos evangelios en los que se producen una serie de milagros con pañales del niño de Jesús, etcétera. O sea que entonces yo diría que de esa parte más tardía yo no conozco ningún testimonio fidedigno, tampoco conozco ningún testimonio fidedigno a propósito de su viaje a la India, que empieza en torno al siglo XIX, aunque, también lo he dicho alguna vez, ya hay una tradición sobre un hermano gemelo de Jesús en la India a partir del siglo II, y tienen unos hechos apócrifos de Tomás que lo dice con toda claridad. O sea que por ahí puede venir la cosa, desde el siglo III, 250. Lo demás, inseguro. Pepa Sánchez Escalante escribe: Luis y Antonio, me gustaría saber si tenéis conocimientos de las 9 cartas de Cristo. No se conoce el nombre de la autora o canal. Según he leído, son cartas canalizadas, están traducidas al castellano por una persona que se presenta como seudónimo, Cam de Cris. La canal debe ser extranjera. Gracias por darnos la oportunidad de preguntar y conocer vuestra opinión. Un abrazo. No conozco esas cartas. Seguimos con más comentarios, hay muchos. Carmen Arrasate Guinoa dice: buenas noches, invitado de categoría, felicidades. Aunque no me considero cristiana, no deja de apasionarme el tema por lo que implica de búsqueda de conocimiento, y como ocurre en otras corrientes y creencias, seguro que hay algo de la verdad que tanto anhelamos en tan importante figura. Bego Luema dice: buenas noches y felicidades por el programa de hoy, es muy interesante. Y una de mis preguntas para don Antonio Piñero es esta: ¿qué pasó en el siglo IV en la iglesia de San Juan de Letrán? ¿Verdaderamente hubo una matanza a causa del papado? Gracias. En el siglo IV, noticias en torno a San Juan de Letrán fidedignas son escasas. Mi opinión es muy dudosa, y yo le confieso que no me he dedicado a ese tema, por lo cual no tengo nada más que la información de un lector culto y no me puedo manifestar con conocimiento de causa. José Javier Cortés Jaime dice: es difícil abrir la boca con el perdón, este es el comentario que he leído antes. ¿La Iglesia solo ha reconocido la validez de 4 evangelios como realmente inspirados por Dios? Sí, solo de 4.
pero porque hay 4 puntos cardinales. Bar Clavero, interesante programa el de hoy. Preguntas, ¿murió Jesús a los 40 años en el lugar de los 33? Sería posible, según el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice, dice un judío, a los judíos, a Jesús, es que tú como dices que te pones a la altura de Moisés si ni siquiera tienes 50 años. Sería posible. Lo único que dicen los evangelios es que Jesús nació durante el reinado de Herodes. Astarot DTS, se llama así, dice, ¿qué hay detrás de ese personaje llamado Apolonio de Triana? No, de Tiana, sin la R. De Tiana. Claro, está por aquí Triana. ¿No sería el Mesías un taumaturgo de la época y ciertos grupos de gentes le atribuyeron poderes sobrenaturales y lo elevaron a lo más alto y ahí creció una religión? No. Apolonio de Tiana es un individuo de la actual Turquía, es un filósofo pitagórico contemporáneo de Jesús, un poquito más jovencito, que fue expulsado por el emperador Nerón en torno al 60 de Roma, y su vida no se escribe hasta el 210 aproximadamente por Filóstrato. Y hay algunos que, como la vida de Apolonio de Tiana y los milagros incluso de resurrección de una chica son tan parecidos a los de Jesús, hay algunos historiadores que dicen, es que claro, Jesús es un hombre divino al estilo de Apolonio de Tiana y los evangelistas copian de la leyenda de Apolonio. Y hay otros investigadores, normalmente confesionales, que dicen es al revés. Se escribe fraudulentamente la vida de Apolonio de Tiana imitando a los evangelios para ridiculizar a Jesús. A la verdad, es un individuo interesante, pero no podemos... Bar Clavero preguntaba antes si murió Jesús a los 40 en lugar a los 33. Pregunta también, San José era viudo y padre de 6 hijos. Eso ya hemos respondido. Marchó Jesús a la India, también se ha respondido. ¿Es cierto que Jesús resucitó a un amigo suyo a la edad de 6 años? No. Está en los evangelios, apócrifos, pero bueno, eso no se lo cree nadie. Hablaremos luego de Judas. Pregunta, ¿encargó el propio Jesús a Judas que le entregase? Eso es una de las preguntas. Eso está claramente al final del Evangelio de Judas. Yo creo que es en la página 58, que es la del final. Ahí se acaba. Es una frase mínima, simplemente le dijo tienes potestad o algo así, nada más. Y el autor añade que Judas entrega lo físico de Jesús, le dieron unas monedas y se acaba el Evangelio. Entonces, si él da autoridad al Evangelio de Judas, pues ahí sería una orden de Jesús. Pero si el Evangelio de Judas se escribe en el 150 desde una perspectiva absolutamente gnóstica y con una interpretación totalmente simbólica, es decir, Judas como sacrificador del cuerpo de Jesús, es muy dudoso que Jesús le diera el encargo de que lo entregara. Yo personalmente creo que no hay que hacer caso históricamente al Evangelio de Judas. Judas fue entonces, nos dicen que fue el héroe. Sí, hay una serie, dice Ireneo de León, lo dice en el primer libro de su Contra las herejías, dice claramente, en el parágrafo 30, con toda exactitud, dice, los cainitas, dice que Judas es prácticamente un héroe, es el único que supo comprender el misterio de la revelación y es el único de los apóstoles que era sabedor y que hizo lo que debería de hacer y que por lo tanto es digno de nuestra veneración. Para que se cumpliera el destino de Jesús. Sí, exactamente. 2 correos electrónicos, Antonio. Carlos Zaragoza Montero dice, hola Luis Mariano, mis felicitaciones por el tema escogido por el invitado. Nada más apropiado. Pregúntale a Piñero si el catedrático es factible, si es factible el documental del National Geographic que hablaba de la tumba de Jesús. Yo opino que ese documental, que es de Sinta Jakobovic, es totalmente fantasioso y está realizado para meterse el dinero en el bolsillo. Hay que tener en cuenta que los cristianos primitivos tenían una tradición anti-veneración de la tumba de los profetas. Jesús no quería probablemente que se venerara su tumba, eso viene después, y los cristianos primitivos pensaban que no merecía la pena porque para ellos Jesús era el viviente.
no otra cosa. Juan Martínez Martín nos envía un correo electrónico, dice: buenas noches, enhorabuena por el programa, hace años que os sigo cuando puedo veros. Tengo una pregunta para el escritor Antonio Piñero. ¿Puede tener el Vaticano textos desconocidos en sus sótanos que puedan cambiar toda la historia del cristianismo? Lo veo muy improbable, porque el Vaticano ha sido sometido a un escrutinio de tal calibre que si hubiera lo mínimo habría salido ya. Opino que no. Juan José Morena Podilla, por último, dice: hola Luis Mariano, de nuevo un saludo, te felicito por haber traído hoy a Antonio Piñero, siempre que lo escucho se aprende bastante. Le quería preguntar si es verdad de que a día de hoy existe 71 formas diferentes de entender el cristianismo. Esta es la primera pregunta, vamos. Bueno, en el sentido de que un evangelio es una bandera y una manera de entender el cristianismo, se podría decir que hay múltiples, pero yo no me atrevería a decir 71. Probablemente eso se debe a que yo he dicho que cada evangelio, canónico sobre todo, es una manera de entender. ¿Es cierto que el dogma de fe de la Inmaculada Concepción se impuso en 1854? Sí. Sí. No hace mucho oí en un programa de radio... Bueno, pero tiene una tradición desde firme desde el siglo VI-VII. Dice: no hace mucho oí en un programa de radio que decían que algunos investigadores opinaban de que Nazaret no existía en el siglo I. ¿Qué opina de este dato? Pues que Nazaret es un asentamiento neolítico, por lo menos eso, y por lo tanto es plausible que estuviera habitado en la época de Jesús, y según mis informaciones, y yo he hablado con González Echegaray, que ha sido uno de los excavadores, y él me ha dicho que hay por lo menos una suerte de lavadero, es una especie de batán y un edificio contiguo que son de la época de Jesús. Y el último apunte de Juan José Moreno Padilla es otro punto, y este es personal. Creo que todavía nos queda mucho por aprender de su mensaje. Fue muy revolucionario su mensaje en su época, y me atrevo a decir que en la actual también. Y si volviese a nacer, no tengo dudas de que lo volveríamos a ejecutar de nuevo. Un saludo y gracias por el programa de hoy. Bueno, es posible, es posible. ¿Continuamos con la entrevista? Vale. ¿Quién fue Caifás? Caifás fue el sumo sacerdote durante 18 años, un hombre habilísimo político, durante 18 años en la época de Jesús. Su suegro era Anás, el cual, entre suegros e hijos, logró colocar a 5 sumos sacerdotes en la época. O sea que es un prodigio de política de esa familia. Y Caifás, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, tiene una cosa fantástica, 11:48 o 58 por ahí, dice, es necesario que muera un hombre por el pueblo. Es decir, sacrifiquemos a uno, no sea que vengan los romanos y acaben con nuestra nación. Es decir, da en el clavo exactamente de por qué era necesario matar a Jesús, porque podía provocar los mismos problemas que Juan Bautista. ¿Qué era el Sanedrín, Antonio? Un Sanedrín que es en el fondo es una palabra griega, Synedrion, reunión. Es un pequeño tribunal que existe en todos los pueblos judíos. Y el Gran Sanedrín es el gran tribunal de 71 miembros de la ciudad de Jerusalén, que estaba presidido por el sumo sacerdote. Y normalmente, claro, veía causas de más importancia. Pero insisto, existen sanedrines en todas las ciudades judías. ¿Cómo fue la muerte de Jesús en cuanto al proceso? Proceso judicial. El proceso judicial, probablemente los judíos interrogan a Jesús, es decir, creo que no hay un proceso estricto judío y que exageran los evangelistas. Y además lo hacen de noche, con nocturnidad. Es imposible. Un interrogatorio es posible de noche, es casi imposible que los judíos, y además en el día que era, según Marcos, ese día, que por la tarde de ese día empezaría la Pascua, vamos, es imposible. Y entonces es un interrogatorio, un envío con unos cargos concretos, como dice Lucas en el capítulo 23, y luego una cognitio, ahora lo traduzco, extra ordinem, es decir, un proceso abreviado judicial romano para el que estaban capacitados todos los prefectos de las provincias, tanto senatoriales como imperiales. Es decir, es un juicio legal. Se veía en el día y se liquidaba, si estaba claro, en el día. ¿Cómo se explica la resurrección de Jesús? No se puede explicar. Históricamente, vamos, no se puede. La resurrección de Jesús no pertenece al ámbito de la historia, que estudia solo hechos repetibles y observables, pertenece al ámbito de la fe. ¿Pudieron haber robado el cuerpo de Jesús? Pudieron.
Teóricamente, en los Hechos hay una versión del enterramiento de Jesús muy distinta de la que aparece en los evangelios canónicos, a saber, yo creo que es en Hechos 13, si no me equivoco, a saber que fue enterrado en una fosa común. Es infinitamente más factible la versión de Hechos que la de los evangelios. ¿Quién fue José de Arimatea? Bueno, según dicen los evangelios, fue un consejero, es decir, un miembro del Sinedrio, que también esperaba en secreto la venida del reino de Dios. Es decir, probablemente un fariseo que esperaba, digamos, el fin del mundo inminente y la instauración del reino de Dios. ¿En qué consiste sustancialmente el mensaje del cristianismo? El mensaje del cristianismo es que el estado natural del ser humano, reducido al pecado después de la transgresión de Adán, era absolutamente inapelable e insalvable, pero que fue eliminada por la cruz de Cristo. Y que si nosotros, como cristianos, hacemos un acto de fe en el efecto salvador de esa cruz de Cristo, nos salvaremos. Esa fe es nuestra circuncisión espiritual y nos hace pasar por medio de Cristo al Salvador, digamos, y al cuerpo espiritual del Salvador, el verdadero Israel. ¿Quiso fundar Jesús de Nazaret una iglesia? Una iglesia tal como la entendemos hoy, rotundamente no. Pero que fundó un grupo probablemente de 12, simbólico, como símbolo de las 12 tribus de Israel, del Israel futuro, cuando viniera el reino de Dios, probabilísimamente sí. ¿Cómo se explican los milagros de Jesús? Los milagros de Jesús, que son de orden de sanación o de exorcismos, son probablemente auténticos. Jesús fue un exorcista. Claramente. Fue un sanador. Claramente. Y esos milagros se realizan en el siglo XX y XXI. Por lo tanto, no veo por qué Jesús no pudo hacer actos maravillosos. Yo creo que de los evangelios se deduce claramente que los contemporáneos afirmaron, incluso sus enemigos, que Jesús hizo actos que no eran explicables por medios naturales. Y yo hasta ahí llego. Otros milagros como multiplicación de los panes, resurrecciones, tempestad calmada, etcétera, etcétera, que superan las leyes de la naturaleza, yo creo que son legendarios. Tal vez esta pregunta sea tendenciosa, pero ¿fue Pablo de Tarso el ideólogo del cristianismo? Fundamentalmente, entre otros ideólogos. ¿Cómo transmitió las enseñanzas de Jesús? Por medio de sus cartas. Nosotros no conocemos nada más que por medio de sus cartas, pero se sobreentiende que Pablo se pasó 20 o 30 años, no sabemos la edad que tendría, probablemente 30 o 40 años, predicando de viva voz lo mismo que predicaba en sus cartas y fundando diversas comunidades. Hay 3 tipos de cristianismo. Un cristianismo muy judeo-cristiano, representado por la Iglesia de Jerusalén, un cristianismo paulino fundamentalmente, y un cristianismo gnóstico. Incluso el petrino es reducible hasta cierto punto al de Jerusalén. Es decir, no hay más que 3 cristianismos. Y Pablo es el que hace, o el que inventa esa teología, que es la del cristianismo de hoy. Antonio Piñero, yo te digo sábana santa de Turín, ¿tú qué me dices? Escéptico, pero no porque yo no vea que es algo raro ahí en esa sábana, sino porque realmente no tenemos una historia continuada de testimonio que nos lleve desde Jesús hasta la sábana. ¿Y qué es el Santo Grial? Teóricamente es la copa con la que Jesús celebró su última cena, que para mí, dije, es de despedida. Tampoco tenemos datos históricos. Yo creo que hasta el siglo VI no empieza a haber noticias de esa copa famosa, y desde el siglo VI hasta la muerte de Jesús hay mucho tiempo. Últimos 5 minutos del programa, me gustaría escuchar alguna voz, alguien que llamara por teléfono ahora en directo. Nuestro número 952 56 44 61, 952 56 44 61. Antonio, ¿qué dice el Evangelio de Felipe? Eso lo dijimos antes. El Evangelio de Felipe es muy difícil de resumir, porque es probablemente una suerte de reunión de doctrinas gnósticas por palabras claves, pero probablemente, para que nos entendamos, lo que dice es que el gnóstico concibe
esa revelación por medio del contacto con el revelador a través del grupo de los que tienen esa suerte de formar, el cuerpo con un maestro que habla en nombre de Jesús. Y segundo, que hay la posibilidad en una suerte de sacramento que se llama de la cámara nupcial, de ya en vida, de algún modo unirse espiritualmente con el Jesús Cristo revelador celeste. Esas son las dos principales ideas del Evangelio de Felipe. ¿Quién fue Poncio Pilato? El prefecto, no procurador, procurador fue el título más tarde, el prefecto de Judea en tiempos del emperador Tiberio, que gobernó Judea del 26 al 36 y que fue depuesto por Tiberio en el 36 por una queja de grandes mandatarios judíos y sobre todo samaritanos, puesto que una especie, decían los samaritanos, de peregrinación litúrgica al monte Garizim fue terriblemente machacada por sus legionarios. ¿Qué afinidades políticas tenía Jesús? Ya he dicho antes que Jesús era ambiguo, y si he dicho antes que Jesús era, a lo que más se parece es a un fariseo, tendría en todo caso afinidades con una doctrina farisea que sería celota muy muy moderada. Ahora bien, al final de su vida, ciertamente, tanto la entrada en Jerusalén, que es totalmente política, como el acto armado, sin duda alguna, o con látigos o con espada o algo así, de la purificación del templo, eso es un acto de violencia, se quiera o no se quiera. ¿Qué fue el edicto de Milán, Antonio? El edicto de Milán en el 311 es declarar a la religión cristiana no ilícita, no la única del imperio, sino simplemente religión legal. Es decir, que se podía ser cristiano lo mismo que adorador de Zeus, de Isis o de Afrodita. ¿Y qué sucedió en el concilio de Nicea en el año 325? No tenemos las actas, pero lo que nosotros sabemos por el mismo Arrio, lo importante del concilio de Nicea no es lo que cree la gente, que allí se estableciera el canon de las Escrituras. Eso es una leyenda. Lo importante que sabemos, pero no por las actas, es que en el concilio de Nicea se estableció que la naturaleza de Jesús contra Arrio no era homoiousios, sino homoousios, es decir, no semejante, sino igual a la del Dios Padre. No semejante, sería arriano, sino exactamente igual. ¿Y quién fue Constantino? Pues Constantino fue el emperador sucesor que venció a Magencio, sucesor de Diocleciano y Galerio. Un inmenso emperador, pero que no se convirtió al cristianismo hasta en su lecho de muerte. Es decir, no fue nunca un emperador cristiano. Nunca. Hasta Antonio, ha respondido usted íntegramente las 53 preguntas. Pues nada, a descansar. Pero ahora viene la parte más importante, el final, el epílogo. La opinión personal de Antonio Piñero sobre el personaje de Jesús. Bueno, le tengo un grandísimo respeto y tengo por él un interés inmenso. Si no, nos llevaría estudiando el entorno del cristianismo estos 40 años y estudiando a Jesús aproximadamente unos 20-25. Un gran respeto, pero sin embargo yo creo que fue profundamente judío. Es decir, no se podría trasladar a Jesús tal cual al mundo de hoy. Para el mundo de hoy, un Jesús trasladado tal cual diría muy poco. O sería un Jesús mítico o sería un Jesús judío. Ni el Jesús mítico interesaría, después de que nosotros vivimos en un mundo de ciencia, ya sea ciencia ficción, pero vivimos en un mundo de ciencia astronómico y de electrones, ese Jesús no nos diría nada. El mítico y el Jesús judío evidentemente está circunscrito a las coordenadas del siglo I y tampoco sería un modelo para hoy. Solamente es un modelo para hoy el Jesús que cada uno se construye, o sea, el Cristo personal, el que cada uno, digamos, se autointerpreta para sí mismo a través de la lectura de esos instrumentos potentísimos
potentísimos y maravillosamente escritos e infinitamente más complejos de literatura que son los evangelios. Son una maravilla literaria. Cuando uno se mete en el que parece, digamos, más sencillo y más tonto de todos, o sea, más burdo del lenguaje, que es el Evangelio de Marcos, es impresionante lo bien construido que está. Es una prodigiosa máquina de propaganda. ¿Cuánto queda por contar, por escribir y por investigar? Eternamente. No tenemos, sinceramente, con la documentación que tenemos ahora, o descubrimos cosas nuevas, no somos capaces, científicamente hablando, de encajar todas las piezas totalmente que creemos que podemos deducir por medio de la ciencia filológica, la crítica literaria y la investigación histórica crítica de los evangelios y del entorno. No somos capaces de unir satisfactoriamente todas las piezas. O descubrimos algo o seguiremos eternamente discutiendo. Antonio Piñero, toda mi gratitud, ha sido un auténtico privilegio para mí, para todos los amigos telespectadores. Yo estoy encantado de estar aquí, yo no creo que sea ningún privilegio. Yo doy clases en la universidad, todos los alumnos. Gracias por ilustrarnos. No, pues están allí. Sí. Por poner historia, dato, conocimiento. Siempre. No admito eso del privilegio. Yo soy profesor de corriente de universidad. ¿Cuento contigo para la próxima temporada un nuevo programa, Antonio? Bueno, si queréis, yo encantado. Yo vengo a mi casa. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Vale.